Buenos días a todos y a todas. Y realmente estamos agradecidos y también un poco sorprendidos por esta convocatoria en este evento virtual, ¿no? Aunque, bueno, lo merecía esta fecha y lo merecía también el nivel de los expositores que por suerte nos acompañan. Les doy la bienvenida como coordinador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles especialmente la presencia de los panelistas. El 26 de marzo de 1991 se firmaba el Tratado de Asunción, y en marzo de 1991 abría oficialmente sus puertas la recientemente creada Facultad de Ciencias Sociales. Una coincidencia maravillosa para las ciencias sociales y todo un desafío. Les cuento para los que no son de la casa que la creación de la facultad respondió a un proceso de fusión de 3 licenciaturas, una maestría, institutos y programas de investigación ya existentes. Algunos estaban radicados en la antigua Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y otros provenían de estructuras organizacionales independientes, pero siempre dentro de la universidad. El resultado fue una fundación de la facultad con 5 departamentos que desde historias muy heterogéneas comenzaban ahí en marzo de 1991 a convivir. No obstante, ¿por qué hice esta presentación? Ya en esos momentos de 5 unidades que se conocían poco, que habían interactuado poco, esta comunidad académica comprendió la importancia del Mercosur y generó el primer programa, llamado Programa de Integración Regional Raya Mercosur, en el que participaron los 5 departamentos. El Mercosur fue el primer proceso transversal que aglutinó como proyecto a los 5 departamentos. Hoy, como programa de enseñanza y de investigación en relaciones internacionales, es este programa de estudios internacionales quien organizó la webinar, pero también lo hizo como homenaje a tantos docentes de esta misma casa de estudios que apostaron por la integración regional como uno de sus ejes de trabajo. Por tanto, les reitero la bienvenida. Le dejo la palabra a la señora decana, doctora Carmen Midaglia, agradeciéndole su permanente apoyo al programa de estudios internacionales. Los que habitamos esta casa de estudio sabemos que este agradecimiento no es una simple formalidad, que le debemos todos sus primeros 2 años de gestión, le debemos muchas horas de dedicación a este programa en la gestión de Carmen. Así que la vamos a escuchar y posteriormente ya el principal promotor de este encuentro, Damián Rodríguez, se va a encargar de presentar a los panelistas y expresarles especialmente el agradecimiento por acompañarnos. Señora decana. Bueno, muchas gracias, Wilson. Yo vuelvo a reiterar mi orgullo y mi satisfacción en este rol institucional que me tocó desempeñar, de abrir este encuentro, estar en la apertura de este encuentro de los 30 años del Mercosur y su futuro. Promovido por este programa de estudios internacionales, que fue cofundador con otros, ¿sí?, de nuestra casa de estudios. Bueno, yo había hecho unas reflexiones de alguien que no es especialista en este tema, ¿no? Yo no lo soy, pero soy una lectora atenta sobre los temas de los bloques regionales. Y no hay lugar a dudas que en este mundo globalizado la estrategia de los bloques regionales ha sido y es un instrumento que se utiliza para moderar, entre otras cuestiones, los efectos de la extrema movilidad del capital financiero y productivo en la actualidad, ¿no? Y son instrumentos de cooperación y defensa
y de protección adoptados por diferentes grupos de países. Cabe señalar, ¿sí?, que en realidad, más allá de que estos bloques comerciales son bloques de intercambio importante, productivo y comercial, también incorporan como factores, dimensiones sociales, ¿no? Y nuestro Mercosur lo incorpora. Es más, hay una parte del Mercosur que se llama un Mercosur social, que adquirió en los últimos años una cierta institucionalidad a partir del 2010, 2008, ¿sí? Y que en realidad este Mercosur social ha compartido conocimientos y diseños, ha colaborado con los países, entre los países, para el diseño de políticas, estrategias de protección hacia los sectores más vulnerables. Bueno, planteado esto, y no me quiero extender mucho, simplemente que tengo la lectura, ¿sí?, la lectura atenta y una lectura informada que nuestro Mercosur ha pasado por distintas etapas, ¿no? Una etapa inaugural, liderada por los dos grandes países del Cono Sur, Argentina y Brasil, donde los más pequeños, Paraguay y Uruguay, se sumaron con muchas expectativas acerca de su rendimiento, ¿no? Sin embargo, digamos, ya en mediados y avanzados los 90, comienza una serie de cuestionamientos sobre el rendimiento del Mercosur y la necesidad de que los países socios se incorporaran, ¿verdad?, cierta flexibilidad en sus intercambios y autonomía, ya que es una etapa donde en la región entra en agenda, y los que estudian esto lo saben más que yo, entra en agenda la importancia de los tratados de libre comercio bilaterales, ¿no? Comienza a manejarse esa posibilidad como una estrategia de reposicionamiento de los países en un mundo internacional, en una esfera internacional compleja para los países subdesarrollados. Sin embargo, al menos la lectura que yo hago y las cuestiones que leí, ustedes me pueden corregir o se pueden, seguramente lo van a desarrollar en las presentaciones, a partir del siglo XXI, nuevamente el Mercosur adquiere un empuje, ¿sí?, de la mano de Brasil. Nuevamente comienza el Mercosur a tener como más vigor, como una instancia nuevamente de intercambios. Ya a partir de 2014, nuevamente aparecen los cuestionamientos del rendimiento económico de este tipo de bloques para regiones subdesarrolladas. Yo hago esta lectura y simultáneamente leo trabajos que dicen que en este momento se revitalizó uno de los bloques de libre comercio más grandes, que es la Asociación Económica Integral Regional, liderada por China, ¿no? Entonces, me resulta, para los estudiosos debe ser fascinante, ¿no?, que simultáneamente que se cuestiona las ventajas o el rendimiento para países como los nuestros de tener bloques comerciales, simultáneamente se arma uno de los bloques, digamos, en términos de consumidores más grandes en el mundo, como de la Asociación Económica Integral Regional, que me llama poderosamente la atención, que no figuró en ningún informativo nacional su revitalización, ni en ningún diario, ¿no?, nacional acerca de la importancia y lo que puede significar para bloques o continentes subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Así que me empezó a fascinar y comencé a leer más, pese a que no es mi área específica, y por eso me parece que esta ocasión de los 30 años del Mercosur
es como un indicador de la necesidad de investigar muchísimo más, ¿sí? Realmente investigar más la dinámica de los bloques y cuál es el lugar que tiene nuestro Mercosur y nuestros países en este escenario global, económico, comercial, global, ¿sí? Donde tenemos bloques muy, pero muy poderosos reposicionándose hoy en el escenario internacional. Así que entonces, dichas estas reflexiones, que creo que a los especialistas no les agrega nada, pero a un investigador curioso y a la población seguramente en general le interesaría mucho saber cuáles son los posibles escenarios que tiene nuestro Mercosur y los países socios como el nuestro, ¿no? Así que les deseo el mejor intercambio posible. Seguramente no van a llegar a conclusiones finales, sino aproximativas, pero es sumamente importante difundir esta discusión que se está entablando, y es más, es muy importante y es estratégico para esta área del conocimiento y para nuestra facultad realizar con más frecuencia este tipo de encuentros sobre esta temática. Así que les deseo el mejor intercambio. Muchas gracias por la invitación en la apertura. Y en un ratito yo me voy a tener que retirar porque tengo otros compromisos institucionales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Sin más, yo antes, justamente de que la decana se vaya, quiero agradecerle las palabras, suscribir también las palabras de Wilson respecto al apoyo que ha dado justamente Carmen desde Decanato y ha apostado por este programa de estudios internacionales de la facultad. Yo formalmente les doy la bienvenida a todos y todas. Somos, como decimos en el Río de la Plata, somos un montón conectados en este momento. Somos un público muy diverso. Antes justamente de empezar a contarles un poco de qué va a ir la dinámica brevemente y cómo la vamos a implementar, quiero darle también la bienvenida a mis colegas del programa de estudios internacionales, que también son docentes e investigadores de este programa, están conectados en este momento. A ellos también quería darles las gracias por participar, y también especialmente quería agradecer la participación de colegas, no solo de esta facultad, sino también me consta que están conectados colegas periodistas que están haciendo una cobertura de este seminario, pero también de otras universidades y otras redes académicas que justamente el programa de estudios internacionales ha desarrollado a lo largo de estos años, como comentaba Wilson. Les voy a comentar un poco la dinámica. La idea es que justamente en el orden, como estaba establecido en nuestra placa de presentación del seminario, sean las presentaciones. Vamos a hacer una especie de presentación como desde Uruguay hacia el mundo, entonces va a arrancar justamente Amalia, va a seguir después Ricardo, Miriam, y finalmente Gianluca, con esa mirada externa al bloque, por así decirlo. La idea es que tengan entre 10 o 15 minutos, pero parafraseando a Amalia, 30 años no se cumplen todos los días, entonces vamos a ser bastante flexibles. En esta época de flexibilidad del bloque, vamos a ser también flexibles con el tema del tiempo, pero bueno, a los participantes de este seminario les pido por favor que mantengan sus cámaras y sus audios desactivados, y lo que vamos a hacer es las preguntas que tengan a los ponentes las viertan en el chat, y nosotros vamos a hacer una especie de recogida de preguntas y eventualmente se las vamos a decir a nuestros participantes, y ellos van a tener un turno, un segundo turno más breve para poder justamente intercambiar respecto a ellas. Así que sin más, para mí es un placer presentar a Amalia. Amalia Stuldreger es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador en Argentina, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Mainz en Alemania, es profesora adjunta con dedicación total del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social, con su sede en Tacuarembó, en el noroeste de la Universidad de la República. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores, de la Agencia de Investigación e Innovación del Uruguay. Es docente de la Tecnicatura en Desarrollo del CENUR Noreste y de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR. Dicta clases en el Diploma de Posgrado en Economía y Gestión de la Inclusión de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y a la Maestría de la Integración de la Universidad Nacional de La Plata. Amalia es autora de publicaciones relativas a los procesos de integración en América Latina y sus relaciones interregionales con la Unión Europea.
así como sobre temas de agenda global, cambio climático, energías renovables, migraciones internacionales contemporáneas. Sus repercusiones en términos de desarrollo sustentable de los territorios. Integra diversas redes académicas y es coordinadora, además, del Grupo 3, del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo en América Latina y Europa, GRIDALE, que la semana pasada estuvo celebrando su segundo congreso. Así que, sin más, con esta presentación, yo quiero darle la palabra a Amalia. Amalia, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Quisiera, digamos, muy brevemente agradecer esta invitación al PEI. El PEI fue mi primera vinculación con la Universidad de la República cuando llegué a Uruguay. En realidad yo no sé si puedo representar mucho, como decía la visión de Damián, la visión de Uruguay al mundo, porque mi trayectoria transhumante de migrante me lleva a tener mucha humildad en ese sentido. Pero les quiero agradecer especialmente este espacio, esta oportunidad de reflexionar. Los cumpleaños redondos, como se dice en Alemania, son oportunidad como para profundizar, digamos, en reflexiones, y en ese sentido, bueno, mis reflexiones, voy ahora a intentar compartir pantalla, ustedes me dirán si están viendo bien, intentan, digamos, alguna aproximación, alguna contribución desde la convergencia de las relaciones internacionales, que es, digamos, mi disciplina original, y los estudios del desarrollo, a los que me he abocado con más fuerza desde mi radicación en Uruguay hace ya casi 13 años, porque considero que son dos comunidades epistémicas, las relaciones internacionales y los estudios del desarrollo, donde existe espacio para profundizar el intercambio, la discusión, los diálogos, las interacciones. Así que, bueno, con ese título, que bueno, a veces me quedan un poco largos los títulos, ¿no? De integración y el desarrollo, 30 años del Mercosur, paradigmas entre el acervo, la tradición, y el futuro, que ya empezó, es que quiero, bueno, compartir algunas ideas con ustedes. Y empezar diciendo que, bueno, recordemos que la teorización en relaciones internacionales en América Latina estuvo siempre como muy vinculada a la discusión de la integración regional, históricamente. Y la evolución tanto del debate teórico como lo que fue después el desarrollo de las políticas sobre integración en América Latina tuvieron una vinculación con el desarrollo, porque implícita o explícitamente se entendía la integración regional como una herramienta para promocionar el desarrollo. Dado lo breve del tiempo, es imposible recorrer todo lo que son los aportes del pensamiento latinoamericano a la integración y al desarrollo, pero bueno, no puedo menos que mencionar los aportes de la llamada vieja CEPAL, con la figura de Prebisch, que bueno, que apartándose de la ortodoxia económica, él postulaba que la teoría tradicional de comercio no aplicaba para resolver los problemas de desarrollo en América Latina. Y bueno, en esa etapa, digamos, que podríamos llamar digamos, inicial de la CEPAL, la integración fue un elemento central en esta idea de cómo superar los problemas, las constricciones de la dimensión del mercado de los países latinoamericanos y de la acumulación de capital, en este proceso de transformación estructural y de industrialización, y el regionalismo era visto como una vía justamente para superar esas constricciones. Mercosur es otra historia. Mercosur es un hijo de otro tiempo, digamos, ¿no? En contraposición con aquel regionalismo cerrado, Mercosur es el hijo de los tiempos del regionalismo abierto, digamos, ¿no? En un proceso además de aceleración ya clara del proceso de globalización, gente, digamos, como Castells habla de un punto de discontinuidad histórica en ese sentido, y bueno, el fruto, digamos, de ese tiempo, digamos, de esa etapa, el Tratado de Asunción, que estamos festejando hoy, el cumpleaños número 30, tiene un foco específico en lo comercial y tiene una mención como muy genérica al desarrollo económico con justicia social. Esa es un poco la impronta originaria del Mercosur. Desde lo que son los aportes, digamos, académicos o digamos, de los think tanks, de las usinas de pensamiento, bueno, acá también otra vez la CEPAL vuelve a tener, digamos, un aporte importante, ¿no? La idea de la transformación productiva con equidad está también asociada a los procesos de integración al Mercosur. Y desde el Bidintal, por ejemplo, también otra usina importante, el foco de la reflexión está puesta en el comercio, digamos. No quiere decir que no hubieran otros aportes y que el Mercosur no fuera discutido en esta etapa
desde otras perspectivas académicas, teóricas, pero el foco estuvo, digamos, si uno hace, digamos, un poco una evaluación, puesto en las cuestiones de comercio, ¿no? De la desregulación, la liberalización comercial, el tema de aranceles. Siglo XXI, bueno, es otra etapa, digamos, ¿no? Ya ahí era evidente, la decana hacía mención, digamos, que ya sobre fines de los 90 había, digamos, cuestionamientos al funcionamiento del bloque. Esto es muy claro ya a comienzos de este siglo. Hay una crisis del bloque, hay un estancamiento del comercio intrarregional y un proceso de reprimarización, un poco de la mano del boom de las commodities, en, digamos, lo que es el comercio del Mercosur hacia afuera. Y al mismo tiempo, en el contexto latinoamericano, somos, digamos, testigos de la proliferación de diversas iniciativas de integración, digamos, ¿no? Se suman nuevas iniciativas, y aquí, bueno, está esta cuestión del regionalismo con adjetivos, ¿no? El regionalismo postliberal, otros hablan de regionalismo poshegemónico, estratégico, y aquí el foco, lo interesante es que de haber estado muy, digamos, encauzado por lo comercial y quizás lo económico productivo, pasa a desplazarse hacia temas que son de la agenda política y social. Con un panorama desafiante para la gobernanza de la región, digamos, porque en realidad también esto va de la mano de un proceso de divergencia político-ideológico que experimenta América Latina y de alguna manera asociado a modelos diferentes de desarrollo de los países de nuestra región, lo cual representa evidentemente una hipoteca fuerte para la convergencia en la divergencia, también en materia comercial, por ejemplo, y los intentos frustrados de la ALADI en ese sentido son bastante ilustrativos. Bueno, sobre llovido mojado, la crisis financiera del año 2008, bueno, repercusiones a nivel mundial, algunos autores llegan incluso a hablar de una nueva etapa de post-globalización, y sobre eso la pandemia del COVID-2019, lo que también para algunos autores representa una crisis adentro de una crisis, digamos, ¿no? En un momento de cuestionamiento al proceso de globalización como modelo, como narrativa hegemónica, tenemos encima esta cuestión de la pandemia, que algunos interpretan como una coyuntura crítica en términos de la escuela de Annales, ¿no? de Brodel, representa, digamos, un momento muy particular. Además, contextualizado en un contexto de disputa hegemónica. Hace un momento la decana hacía mención del tema de la nueva iniciativa china de liberalización comercial del área en el Pacífico. Bueno, en realidad China tiene una pretensión, digamos, de expansión global y está, digamos, en una disputa muy clara ya desde hace, digamos, más de una década con Estados Unidos, y esto, que pudo mirar un poquito la primera cumbre que hubo de los nuevos representantes de la administración Biden con los representantes chinos, fue un encuentro muy gélido en Alaska hace unos días, y esto no tenía que ver con el clima natural de Alaska, sino el tenor de los intercambios con quiebres del protocolo y, bueno, digamos, pronunciamientos, digamos, como muy claros. Esto además en un contexto de debilitamiento de las instancias multilaterales, tanto a nivel global como a nivel regional. Entonces estamos en un momento de crisis que puede, digamos, tener impactos refundantes en lo que es la correlación de fuerzas a nivel, digamos, global, y esto impacta en los formatos de la gobernanza posible a nivel global y regional. Entonces, pensando un poco en el tema de nuestro webinario, digamos, planteo la pregunta si esto no representa una ocasión para repensar la integración, con foco en este caso en el Mercosur, en vinculación a algunos paradigmas de desarrollo más integrales, quizás de los que hemos venido manejando hasta el momento. Y ahí, bueno, yo quiero, digamos, hacer la mención del aporte del paradigma del desarrollo humano, digamos, recipiendario del pensamiento de Amartya Sen y de Mahbub ul Haq, donde, bueno, ahí el centro son las personas, ¿no? El desarrollo es concebido como libertad y la amplitud, digamos, de las capacidades de las personas y las posibilidades de construir su vida según los criterios que ellos consideran valiosos. Este enfoque teórico normativo tiene importancia porque ha, digamos, tenido
un anclaje en la institucionalidad internacional, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el PNUD. Desde los 90 se están haciendo los informes anuales de desarrollo humano, se ha desarrollado más alguna serie de indicadores, bueno, menciono el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, pero hay otros, y además porque esta impronta teórica ha tenido además como elementos direccionadores en la definición de los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Característica de este paradigma es una concepción multidimensional del desarrollo, donde está lo social, está lo económico, pero también se amalgama con discusiones que vienen de los años, digamos, 70, 80, con la dimensión ambiental. Y ahí, bueno, Club de Roma es un antecedente, pero sobre todo el informe Brundtland de fines de los años 80. Entonces, ¿cómo podemos pensar hoy el regionalismo digamos, y su gobernanza en clave de desarrollo? Y ahí quisiera hacer mención del aporte de Pierre Giraud y Wild en este manual si se quiere, de la gobernanza sudamericana, donde ellos plantean una pregunta que creo que nos puede guiar en esta reflexión, y es cómo las instituciones, en este caso regionales como las del Mercosur, pueden devenir en espacios políticos donde se definen y redefinen las normas, donde los actores encuentran ámbitos para los reclamos, y donde también pueden surgir nuevos liderazgos y prácticas alternativas de gobernanza. Entonces, ahí, digamos, como para ir especificando, me parece importante el señalamiento que hacen Giraud y Wild de la necesidad de diferenciar por temáticas. En lo comercial, bueno, la decana ya hacía, digamos, mención de este tema. Aquí desde Uruguay ha habido en los últimos tiempos, digamos, una discusión interesante en torno a la necesidad de flexibilizar o no los mecanismos del Mercosur. En lo sanitario, bueno, digamos, la pandemia nos llevó puesto, para decirlo de una forma coloquial, y bueno, quedaron evidentes las debilidades de articulación del Mercosur, pero no solo del Mercosur. Digamos, ahí hay también un trabajo interesante de Pierre Giraud. Por otra parte, algunas indagaciones, algún trabajo que tuve oportunidad de hacer con el colega Milcar David el año pasado, indica que pese a, digamos, a la debilidad de la articulación formal, hay, digamos, un elemento interesante de indagar en la fortaleza de las redes académicas del Mercosur, ya sea a nivel formal, a través de los mecanismos formales del Mercosur, pero también las redes académicas que han podido desarrollar los académicos del Mercosur, ¿no? Y en el tema sanitario, la articulación del Fiocruz, por ejemplo, con el Instituto de Biomedicina y el CONICET de Buenos Aires, o el Laboratorio Central de Salud Pública del CEDIC de Paraguay. Ahí, digamos, hay una capacidad de posicionarse diferente de los académicos de ese sector de los sanitarios, porque estaban en el marco del Mercosur y tenían redes construidas desde hace años. Yendo a otro tema, lo energético. Lo energético pensado un poco también, digamos, como oportunidad en el marco de lo que fue la transformación de la matriz energética de Uruguay con su rápida reconversión a la base de energías renovables, y las oportunidades que en materia de comercialización de energía han surgido en los últimos años, ¿no? Con apoyo de inversiones que se hicieron a través del FOSEP, ¿no? Que ha, digamos, permitido fortalecer la infraestructura que permite justamente esa comercialización. Y la pregunta es ahí si, a partir del ejemplo uruguayo, que es paradigmático en su conversión energética a las renovables, con el aporte que significa esto para la mitigación al cambio climático, no tenemos también ahí una senda interesante para pensar la futura gobernanza climática a nivel de nuestro bloque. Y finalmente, para mencionar otra temática importante, a nivel de lo social, elijo una, por mi estatus, digamos, de migrante, el Estatuto de la Ciudadanía, que se va a estar presentando hoy en esta conferencia virtual que está teniendo en Buenos Aires, que mencionaba Damián. Entonces la pregunta es, ¿son los esquemas de integración como el Mercosur hoy vectores que pueden contribuir a superar los rezagos en desarrollo y bienestar de las sociedades de América Latina? Bueno, ahí nuevamente, digamos, algunos aportes regionales interesantes, la CEPAL, digamos, con documentos que aportan a esa discusión. Horizontes 2030 es un documento, pero por ejemplo el foro que tuvo lugar hace 2 semanas, o la semana pasada en Santiago de Chile, también refrenda
el compromiso con los ODS y la Agenda del 2030. Vemos que más allá de la divergencia político-ideológica en América Latina, los países adhieren todos a los ODS. Entonces yo me pregunto si ahí no hay un potencial eventual para una integración asociada a políticas de desarrollo humano sustentable, donde quizás ahí sea posible identificar esos mínimos consensos compartidos como comunes denominadores por los que preguntan Gerardo Caetano y Nicolás Posse en un trabajo reciente. Porque convengamos, el Mercosur está debilitado, pero también esto se comparte, no es una exclusividad del Mercosur, digamos, ¿no? Pensando un poco para adelante, ¿no? El Mercosur tiene un ámbito, una agencia, donde, digamos, los avances en materia de implementación de los ODS y la Agenda del 2030 se están pensando. Esto es interesante porque la planificación de política pública creo que debe trascender, digamos, la perspectiva nacional, debe superar ese sesgo, digamos, estatocéntrico, es necesario integrar a otros actores. El Mercosur es un proyecto intergubernamental en su naturaleza, pero el aporte de otras perspectivas que no están necesariamente contempladas en el marco de los actores gubernamentales es importante. Me parece también fundamental, digamos, de alguna manera generar mayor capacidad prospectiva para la región, inteligencia anticipatoria para diseñar futuros que son posibles, evaluando qué cambiamos y qué mantenemos, qué permanece. Porque como dicen Rodrigo Arocena y Gerardo Caetano, la historia puede ser un laboratorio por antonomasia de la reflexión prospectiva. Entonces, bueno, no es cuestión de descartar todo el acervo, toda la tradición, sino pensar qué podemos aprender de la experiencia, cuál es el potencial pedagógico, digamos, de la crisis, qué podemos aprender también de cara a las oportunidades. Y en ese sentido, para cerrar, digo, lo que quiero compartir con ustedes es la necesidad de pensar la proyección del futuro al Mercosur como un instrumento de desarrollo integral, diferenciando por temáticas y manteniendo el acervo del Mercosur, manteniendo lo logrado, pero también superando esas constricciones, vocalizar una sola dimensión del desarrollo. No es solo comercio, o solo lo político, o solo social. En ese sentido, la concepción de desarrollo debe ser, desde mi punto de vista, abordada desde una perspectiva multidimensional. Así que bueno, feliz cumpleaños Mercosur y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Amalia por tu presentación, la verdad que muy interesante, gracias por esas reflexiones. Yo me anoté algunas justamente como para poder comentar. Primero que nada, me gustó muchísimo esta frase de, bueno, el Mercosur es hijo de otro tiempo, ¿no? Entonces, esa perspectiva histórica con la cual deberíamos reflexionar estos 30 años me parece que es fundamental, ¿no? Sobre todo porque no es el mismo, el mundo no es el mismo de hace 30 años, y vos hacías mención y justamente destacabas algunos factores a lo largo de tu presentación. Otra cosa también que me resulta muy interesante, y a propósito de nuestro siguiente participante, era sobre los centros de pensamiento, es decir, quién ha pensado el regionalismo y quién ha pensado el Mercosur. Entonces hablabas como de espacios como, bueno, lógicamente la Comisión Económica para América Latina, pero también el Banco Interamericano de Desarrollo, y justamente esta red académica de pensamiento mercosuriano que hay desde las universidades, y hoy Wilson hacía mención más temprano. Y por otro lado, la importancia de repensar la región, haciendo como un debate incluso interparadigmático, ¿no? Por eso esta triada que hacías como de regionalismo, desarrollo y gobernanza, para justamente repensar un poco la historia y repensar quizás este discurso más de descarte, y si no sería más esta cuestión de aprender de esta historia y de estos debates interparadigmáticos para ver de qué forma se pueden plantear agendas de temas que en definitiva nos integran, ¿no? Es un poco por ahí donde iban mis comentarios. Yo voy a dar la palabra al siguiente participante. Bienvenido Ricardo Rosenberg a este seminario. Lo voy a presentar. Ricardo es investigador principal del Centro Ideas de la Universidad de San Martín, Argentina, y consultor del INTAI, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Ictera de Argentina. Es docente de posgrados en diferentes universidades de dicho país. En el ámbito del sector público se desempeñó como gerente de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, fue director del Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación,
y director del Centro de Economía Internacional de la Cancillería en Argentina. En el ámbito privado trabajó como consultor de las cámaras y organizaciones públicas y privadas en Argentina, del BID, del Banco Mundial, de la OEA, del ITC, en diferentes países de América Latina. Ricardo es autor de numerosos trabajos y publicaciones sobre la problemática productiva y del comercio exterior en América Latina, la integración regional, las negociaciones internacionales, la promoción de exportaciones y la inversión extranjera directa. Así que bueno, bienvenido Ricardo nuevamente y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Damián, muchas gracias a la UDELAR por darme este espacio y compartir con prestigiosos compañeros y colegas de estudios. Mi aproximación, como decía Damián, va a ser más economicista, pero obviamente vinculada al tema fundamental de la integración y de la multidisciplinariedad que implica la integración. Entonces, para empezar, uno cuando mira 30 años, yo creo que hay dos características del Mercosur en estos 30 años que me parece importante destacar. La primera es la resiliencia. La resiliencia, ¿y por qué la resiliencia? Porque en estos 30 años el Mercosur ha debido enfrentar diferentes traumas, ¿no? Traumas que tienen que ver con cambios políticos y económicos en los países que lo componen, cambios que tienen que ver con las distintas etapas de la globalización y del multilateralismo. Pensemos que la Ronda Uruguay terminaba en 1994 y esto empezó el Mercosur con una expansión del multilateralismo y hoy estamos en una etapa bien diferente también de la globalización y del multilateralismo. Pero el Mercosur en 30 años también debió enfrentar traumas vinculados a los cambios en la organización productiva a nivel global, cambios en la configuración internacional donde surge un nuevo actor como China, como un actor relevante en el espacio internacional, y el Mercosur ha debido enfrentar también crisis globales importantes y, por qué no, crisis regionales de gran relevancia. Y en este contexto tan difícil, de tanto shock, el Mercosur, yo no diría que logró superarlas, pero sí logró de alguna manera transitarlas y administrar estas diferentes tensiones, estos diferentes conflictos, estos diferentes problemas o traumas. Y entonces, hoy el Mercosur sigue siendo, pese a todos estos problemas que se identifican y que se mencionan, hoy sigue siendo una política relativamente apoyada por los gobiernos. Digamos, no hay ningún país que diga que quiere terminar con el Mercosur completamente, y también, de alguna manera, sigue siendo una política con cierto apoyo, con bastante apoyo de las sociedades. Alguna encuesta, las encuestas o algún trabajo que se ha hecho también desde el BID indica que las sociedades por ahí se les pregunta sobre diferentes iniciativas de apertura y de negociaciones, inserción internacional de los países del Mercosur, y el Mercosur sigue estando arriba de las prioridades sociales. La segunda característica que me parece importante remarcar en 30 años de Mercosur es que nos hemos dado cuenta de lo ambicioso que es el proceso de integración. Ambicioso no solo porque la letra del tratado, se suele decir, bueno, el Mercosur ha sido una empresa muy ambiciosa porque quiere ser desde el Tratado de Asunción un mercado único, un mercado común, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ha sido o es ambicioso no solo desde la letra del tratado, sino también desde la expectativa que los gobiernos, los analistas e incluso las sociedades han puesto en el proceso de integración. ¿Y por qué digo esto? Porque, parafraseando al expresidente Alfonsín, con Mercosur se tenía que reforzar la democracia y la paz. Con Mercosur se tenía que generar más complementariedad productiva, más especialización. Con Mercosur se tenía que lograr la estabilización macroeconómica y el crecimiento de los países. Con Mercosur la región iba a traer más inversiones. Con Mercosur se iba a generar una gran plataforma para insertarse en el mundo de manera diferente a la que nos habíamos acostumbrado. En otras palabras,
el Mercosur de las pymes, el Mercosur del empleo, el Mercosur social, le pedimos, yo creo, una exagerada dimensión a un proceso de integración que como tal es definido por algunas características y no todas esas características, a esas ambiciones. En economía muchas veces decimos no se le puede pedir a un instrumento diferentes objetivos. Acá en Mercosur a un instrumento se le pide, yo diría, una cantidad enorme de objetivos. Y entonces no es de extrañar que frente a esta ambición, cuando uno mira los resultados y generan algún tipo de visión insatisfactoria, ¿no? Creo que en 30 años hubo logros, éxitos y avances, pero claramente lejos de los esperados a la luz de estas ambiciones. Entonces, a mí me parece una pregunta relevante pensar por qué el Mercosur no ha podido dar alguna de estas respuestas, ¿no? Y entonces se me ocurren dos tipos de restricciones que han habido en estos 30 años que de alguna manera podrían contribuir, o hipótesis que podrían contribuir a explicar por qué estos problemas. La primera limitante, yo digo, desde el ámbito interno, desde el ámbito doméstico, y tiene que ver con que los países que integran esta integración tan particular son países en desarrollo, volátiles, política y económicamente, con estructuras productivas poco diferenciadas, con especializaciones en las primeras etapas de producción, tanto en la industria como en el agro, como en los servicios. Estamos todos especializados en las etapas primarias, en las primeras etapas de los eslabones productivos, y esto es parte del fenómeno que se ha profundizado a lo largo de las últimas décadas. Y entonces el Mercosur, en ese contexto, el Mercosur concebido como un espacio ampliado, donde los países podían especializarse, complementarse, hacer una primera expansión de su comercio de productos diferenciados en la región para luego saltar a terceros países, claramente las especializaciones nacionales no contribuyeron a ese objetivo. Y entonces yo creo que se ven para el Mercosur críticas desde Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que en realidad son críticas hacia las políticas nacionales y hacia la falta de inversión pública y privada tendiente a lograr especialización, complementación, avances en la investigación y desarrollo, avances en un sector privado más fuerte, más diverso, más inserto en el mundo con productos de bienes y servicios diferenciados. Y entonces el Mercosur pierde relevancia estratégica, como estímulo para una inserción internacional diferente, ¿no? Y el otro gran límite que yo creo que el Mercosur enfrentó en estos años, y seguramente y posiblemente lo siga enfrentando, es que no solo hay un problema de especialización, de estabilidad macro e inestabilidad macro, de políticas nacionales, sino también son obstáculos externos. Y yo lo quiero decir de esta manera, no existe, creo yo, tal vez lo digo de manera más enfática de lo que es, pero no existe en el mundo una demanda clara para los productos, bienes y servicios de la región que sean diferenciados. O sea, en el mundo existe hoy, por distintos motivos, demanda, y lo existía antes y seguramente lo exista para adelante, demanda de bienes primarios, agrícolas, industriales y de servicios. Y no solo por China, China de alguna manera potenció eso, ¿no? Pero también por los enormes subsidios agrícolas que nos acompañan hace 50 años o más en el mundo, distorsionando los mercados, por la política comercial de buena parte de los países centrales, donde de alguna manera cobran más a los productos más diferenciados que, en términos alimenticios y de bebida. Entonces, no hay una clara posibilidad de acceso en mercados internacionales de bienes diferenciados.
Y esto entonces me parece central también para entender por qué nuestros países han enfatizado en estos años ese patrón de especialización y han tendido a enfatizar o a profundizar los limitantes internos que hablábamos antes. O sea, el Mercosur no logró muchas veces lograr los objetivos que se preveían por esos limitantes internos, por políticas nacionales, por falta de inversión pública y privada, etcétera, pero por falta de estabilidad en algunos países, pero también por estos límites externos. Y entonces creo que estos dos conjuntos de límites o de restricciones ayudan a entender en parte por qué el Mercosur no logró tales resultados y también pensar cómo satisfacer o cómo enfrentar estos límites pensando en el futuro si uno quiere algo diferente del futuro. Entonces, déjenme un minuto pensar qué es lo que se está discutiendo en el Mercosur hoy a la luz de este contexto, ¿no? A la luz de estos desarrollos, para ver la relevancia o no de lo que se está discutiendo hoy. Entonces, déjenme simplificar, yo diría, en dos grandes temas, por lo menos de la agenda comercial y económica del Mercosur, que son hoy el centro de la discusión. Obviamente de manera simplificada y probablemente arbitraria, ¿no? Uno tiene que ver con la rebaja del arancel externo común, y otro tiene que ver con las demandas de flexibilización, traslado de unión aduanera a zona de libre comercio, o algún tipo de cambio en la negociación con terceros países. Déjenme empezar por el AEC. El arancel externo común, como ustedes saben, ha sido pensado hace 30 años, obviamente como cualquier política pensada hace 30 años requiere revisarla. Y obviamente cuando uno mira en términos comparativos internacionales, el Mercosur quedó con un arancel promedio alto. Ahora, también debe decirse dos cosas. La primera es que el arancel externo común y el arancel que enfrenta a nuestro país es más bajo que el teórico. Y es más bajo por dos motivos. El primero, porque todos nuestros países tienen regímenes especiales de importación, algunos más y algunos menos, pero que casi ninguno paga los aranceles altos que tiene el Mercosur. Y estos aranceles altos se concentran, yo creo, en en pocos productos. O sea, la discusión de fondo del arancel externo común, yo no creo que sea una discusión exageradamente grande. Es una discusión bastante acotada a dos o tres sectores. Insumos básicos difundidos, industriales, acero, aluminio, etcétera, donde Argentina y Brasil son buenos productores eficientes y de clase mundial, y obviamente tienen en un mercado mundial que en estos productos también está distorsionado. Pero la discusión pasa en parte por ahí, pasa por bienes de capital, informática y telecomunicaciones, que los aranceles son altos, pero que todos nuestros países, inclusive Brasil, lo perforan con regímenes especiales de importación. Nadie paga el arancel externo común, de esos productos, y otros productos que sí tienen aranceles altos y que sí se pagan, más o menos, son algunos bienes de consumo y los autos, ¿no? Y entonces también yo creo que ahí hay que discutir. Entonces, yo digo, hay un arancel externo común que de hecho es más bajo. Perdón, y me olvidé de los productos agrícolas y agroindustriales, en donde el Mercosur tiene llamativamente aranceles altos, pero que estos aranceles altos han sido puestos no como ejercicio de protección al sector, sino más bien como ejercicio de mecanismo de negociación con terceros. Si el Mercosur estaría dispuesto a bajar esos aranceles rápidamente, obviamente si a cambio se consiguen otros, la reciprocidad, cosa que, como decía antes, el mundo es difícil para estos productos. Entonces, yo creo que el Mercosur puede formalizar de alguna manera esta rebaja de hecho o de facto que ha hecho en el arancel externo común, y que eso puede contribuir a las mejoras de competitividad y a la mayor certidumbre de parte de los empresarios, y efectivamente en el mediano o largo plazo puede contribuir al objetivo de una producción más diferenciada o más valor agregado en nuestros países, obviamente en el mediano plazo. Segundo punto de discusión, creo que, entonces, en ese sentido, la rebaja del arancel externo común, la discusión creo que es relevante a la luz de lo que decíamos antes, que uno de los déficits tiene que ver con estructuras que no pueden amalgamarse o incorporar el valor agregado por falta de competitividad, y esto puede ayudarlo, aunque sea en el margen, porque como ya les decía, buena parte de estos aranceles son de hecho más bajos. Y la segunda es si los países pueden encontrar algún acuerdo diferente para negociar con terceros países. Y esto, yo tengo también en este sentido dos apreciaciones. La primera, que tiene que ver con que
cuando uno mira las dificultades del Mercosur para encontrar acuerdos con terceros países, yo creo que hay que enfrentar dos límites o dos restricciones. La primera tiene que ver con que hay algunos países del Mercosur que son más proteccionistas que otros. Y esto tiene que ver con estructuras productivas, tamaño de mercado, tamaño de país, desarrollo en la sustitución de importaciones, procesos en las últimas décadas, diferentes en cada uno de los países. Los países grandes por un lado, los países pequeños por el otro, y es difícil ponerse de acuerdo. Pero la segunda, y me parece muy relevante para discutir el futuro, tiene que ver con el proteccionismo a nivel global. O sea, el Mercosur no solo tiene problemas, o los países del Mercosur, para enfrentar a terceros países por el proteccionismo interno, sino también por el proteccionismo global. En donde, en productos, bienes y servicios, donde el Mercosur es importante. Un productor natural eficiente, de clase mundial, y en esos productos, cuando vamos a negociar con la Unión Europea, cuando vamos a negociar con China, cuando vamos a negociar con cualquier país del mundo, inclusive de nuestra región, cuando vamos a negociar con México, la restricción es los productos, los bienes alimenticios, los productos, no solo las materias primas, sino también los alimentos procesados, los alimentos más diferenciados, es ahí donde tenemos más dificultades. Entonces, yo digo, me parece una demanda absolutamente lógica de flexibilización, o de pasar de una unión aduanera a una zona de libre comercio, o de hacer lo que ya el Mercosur ya hizo, que es pasar a la bilateralidad con el acuerdo México-Mercosur, o incluso con las bilateralidades que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en donde algunas cuestiones se terminan definiendo a nivel bilateral. O sea, no me asusta pensar en pasar a un estadio anterior o diferente del Mercosur. Lo que sí, la pregunta que dejo, y yo no tengo respuesta, es si eso mejoraría, posibilitaría la inserción individual de los diferentes países en un mundo en donde la especialización está puesta en duda. Nuestra especialización está puesta en duda. Entonces, me parece que luego de décadas de que lleva esta insatisfacción respecto a las negociaciones externas, me parece que es bueno explicitarlas y es bueno pasar a otro estadio, y entonces, si hay que volver a la zona, si hay que ir a una zona de libre comercio, a una flexibilización, que sea así. La pregunta es si efectivamente con eso logramos superar uno de los límites, de los dos límites que encontramos, el límite externo. Una cosa que me gustaría comentar respecto a si uno fuera una zona de libre comercio, ¿no? El parámetro que muchos desean. La cuestión es que una zona de libre comercio no necesariamente es una integración menos fuerte. O sea, para que tengan una idea, el NAFTA, o el TEMEC, tiene muchas regulaciones o muchas más normativas internas que el Mercosur. Tiene política de competencia, tiene políticas de regulación de calidad, de normas técnicas, mucho más estrictas que las que tiene el Mercosur como unión aduanera o otras uniones aduaneras. Entonces, me parece que ir a una zona de comercio tiene sus ventajas, y también tiene la posibilidad de seguir incrementando esto y que el Mercosur siga avanzando en su agenda más importante, que tiene que ver con la estabilidad a nivel nacional de los países que lo componen, pero también con esta idea de promoción de inversiones, de más comercio, más inversión, investigación y desarrollo. La única forma de conseguir más compromiso de parte del Mercosur, más affecto societatis, dirían los abogados, tiene que ver con conseguir un espacio de integración más denso en términos de comercio, en términos sociales, en términos de inversiones, en términos de infraestructura, bienes públicos regionales, y eso se puede conseguir con unión aduanera, con zona de libre comercio, pero para eso hay que tener productos que sean demandados por los países, hay que tener más negocios, más infraestructura, más bienes públicos, y eso se puede hacer con unión aduanera o sin unión aduanera. Porque, en definitiva, yo creo que para la especialización de hoy hay otros mercados más interesantes que el Mercosur, y esa es una de las explicaciones por qué el Mercosur y en general América Latina tiene tan poco comercio interno.
Obviamente, si vendemos productos y bienes que son demandados por China, que son demandados por los países centrales, obviamente no tenemos mucho para aprovechar el mercado interno, pero yo creo que el mercado interno ampliado, y yo creo que hay que seguir trabajando a nivel de políticas nacionales para que eso sea factible en el futuro. Entonces, me parece que una demanda, digamos, es para tener en los próximos 30 años, si es que llegamos, y podemos hacer una evaluación, tener en cuenta que con unión aduanera, con completa, incompleta, con zona de libre comercio, con flexibilización, necesitamos tener más negocios, más integración productiva, más bienes públicos regionales, a los cuales en algún punto hay que estimularlos. El Mercosur, la única política conjunta que ha tenido para estimular algún bien público regional es el FOSEM, que es una cosa no solo pequeña, sino que ha estado cuestionada por distintos países en los últimos tiempos. Entonces me parece que, y para terminar, me parece que se pueden pensar en políticas conjuntas que contribuyan complementen las políticas nacionales. Las políticas nacionales son necesarias y no pueden ser soslayadas, no puede haber más integración si no hay estabilidad macro, si no hay políticas orientadas a la innovación y a la investigación y desarrollo, a la diferenciación de productos. El Mercosur puede, con sus instrumentos subregionales, apoyar esto. En un mundo post-COVID, que seguramente va a ser un mundo donde hay más posibilidades, en algún sentido, mirando la parte positiva, digamos, yo creo que hay posibilidades, donde va a haber lo digital, a la expansión y la profundización de lo digital va a permitir nuevas y mayores inserción internacional de servicios que el Mercosur, los países del Mercosur promueven hacia terceros países, donde las posibilidades de lo que hoy se llama reshoring o nearshoring, yo creo que va a haber algún tipo de oportunidad para que nuestros países aprovechen algo de esto, y un mundo más complejo, un resto del mundo más complejo, donde las cuestiones de seguridad, las cuestiones ambientales, las cuestiones van a ser mucho más fuertes, van a ser mucho más, ya lo eran en forma previa al suceso del COVID-19, en el escenario posterior seguramente estas demandas van a ser mucho más. Y entonces yo creo que el Mercosur tiene oportunidades para que en los próximos 30 años podamos discutir y podamos avanzar en el fortalecimiento de las macros y políticas nacionales, en el fortalecimiento de estructuras productivas más fuertes y más diversificadas, en el fortalecimiento de las capacidades de servicios, alimentos, industria, etcétera, en definitiva construyendo ese núcleo básico sobre el cual después, yo creo, todas las otras fenomenologías del bloque se van consolidando. En la medida que esto no sucede, obviamente la demanda de coordinación, en otros aspectos, la demanda de coordinación es baja, porque si no hay una cantidad de intereses relevantes en la región, obviamente la propensión a integrarse y la propensión a generar estas articulaciones son mucho más bajas. Así que con esto termino mis primeras reflexiones y obviamente después seguimos el debate. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por compartir, bueno, tus reflexiones con nosotros. La verdad que es muy interesante todas ellas. Yo me anoté algún par, así como hice con la primera, pero me parecía importante quizás retomar esto que hablabas al principio de la resiliencia del bloque y sobre todo cómo este bloque ha estado también sujeto a tensiones, tanto domésticas como internacionales, y creo que en estos 30 años eso se ha notado mucho. Después quizás retomar estas últimas reflexiones tuyas a propósito de esta idea de qué bloque regional se proyecta hacia adelante, ¿no? Sobre todo pensando un poco en esta idea de flexibilizar el bloque hacia dónde. ¿Y qué implica esa flexibilización? Yo quiero por ahí dejar esto planteado y después eventualmente en un segundo turno podemos como conversar, pero bueno, si la flexibilidad implica meramente como una rebaja de ese arancel externo común, ¿no? E ir hacia otro formato de integración económica, o
hay que revisitar quizás los acuerdos fundacionales del bloque, y eso implica un proceso de reforma que no necesariamente significa irse de la región, sino como justamente readecuar a un escenario futuro, que vos hacías, como describías muy bien, la herramienta en sí, ¿no? Dicho esto, voy a dar paso a la siguiente participante, a la siguiente ponente, a Miriam Gómez Araiva. Es licenciada en Historia y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Río de Janeiro, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, hizo su postdoctorado en el Instituto Universitario Europeo y fue Visiting Fellow en la Cátedra de Río Branco de la Universidad de Oxford. Profesora investigadora visitante en la Universidad de Lisboa, profesora investigadora y catedrática del programa de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Estado de Río de Janeiro e investigadora del CNPq de Brasil. Coordina actualmente el Laboratorio de Estudios sobre Regionalismo y Política Externa de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, desarrolla investigaciones en el área de Relaciones Internacionales, con énfasis en temas de política exterior y regionalismo. Bueno, sus principales publicaciones versan sobre política exterior brasileña, integración sudamericana y relaciones Unión Europea-América Latina, aparte de ser hoy en día colega de la sección EULAC del próximo Congreso del ASA, que se va a estar desarrollando a finales del mes de mayo. Miriam, muy bienvenida, así que te doy la palabra y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias, Damián. Me gustaría agradecer también al Programa de Estudios Internacionales por la iniciativa, la invitación a Wilson Fernández. Bueno, tercera, hablar, escuché mucho optimismo, ¿no?, de parte de Amália, lo que da un poco de conforto, pero quizás yo enfoque más en desafíos del momento actual, do que en engaños. Pero de todos los modos, me gustaría señalar primeramente que los 30 años de Mercosur, los 4 países cambiaron completamente. Lo que hoy es Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, un poco menor en este sentido, es completamente diferente de lo que fue en términos de integración, de interacción social, de intercambios, de comunidades epistémicas. Así que, por sí, el Mercosur fue un gran gano en este sentido. Y justamente creo que por estos años el Mercosur se ha puesto, como dijo Ricardo, resiliente, en el sentido de superar diferentes momentos y fenómenos y crisis que fueron afrontadas, pero siempre con la preocupación de mantener el bloque en funcionamiento y buscar un nuevo camino y algo en este sentido. De todos los modos, yo sumaría, ¿no?, a los problemas que Ricardo apuntó, que fueron afrontados por el Mercosur, las eventuales desintonías políticas que también pasaron en diferentes momentos entre los presidentes de los 4 países. Yo diría, me pasaría de todos los modos a problemas que creo que actualmente el bloque enfrenta y se debe reflexionar sobre ellos y, otra vez más, resiliencia y buscar el camino que pueda seguir en el periodo post-pandemia. El primer problema que yo apunté es la desintegración económica y comercial progresiva. No, el bloque, Ricardo ya hizo una exposición mucho más completa seguramente sobre las cuestiones económicas, pero en términos objetivos el comercio intrabloque se redujo bastante, ¿no? Para se tener una idea, Argentina tenía las exportaciones de Brasil 11% en 2000, 6% y 26% en 2018. En las importaciones lo mismo, de 12% a 6% otra vez en 2008. Lo que significa que hubo una reducción del comercio que creo están vinculados con el tema de la reprimarización de las economías que pasó a partir del año 2000, por un lado, y
que se han puesto menos competitivas y menos complementares, como era, por ejemplo, Brasil en el principio del proceso de integración. Y por otro lado, son fenómenos internacionales, ¿no? Yo remarcaría la presencia creciente de China con productos que antes podían ser comprados internamente y que van poco a poco, ¿no? Se cambiando la pauta de exportaciones e importaciones. Otro desafío que yo apuntaría son los cambios institucionales que el bloque pasa o pasó en los últimos años. Uno de ellos es la cuestión del Parlamento, del Parlasur, que era una institución pensada dentro del bloque y que no fue adelante la idea de una elecciones directas al bloque, bueno, fue bloqueada. Así el Parlamento no se completó a formarse conforme era previsto inicialmente. La otra cosa es respecto a, esto Ricardo ya habló mucho, yo no voy a alongar, pero dice respecto a las dificultades o diferencias en relación a los aranceles comunes y si el bloque puede o no pasar a un bloque, un área de libre comercio y cuáles serán los impactos en este sentido. Yo pensaría, el único que yo agregaría a todo lo que fue dicho sobre es, como decir, la reducción del compromiso. O sea, como el arancel común es un compromiso que creo que contribuye para el esfuerzo de resiliencia, porque es difícil de librarse. Entonces tiene un poco este sentido. Después yo diría, en relación al acuerdo Mercosur-Unión Europea, lo que apunta para un cambio que es la aceptación de diferentes ritmos en las negociaciones una vez que sea validado el acuerdo. Por lo tanto, es una bilateralización del acuerdo con los socios. Los otros desafíos ahora que yo diría están en el universo de la política propiamente, no son ni de la economía ni de la institucionalidad. El primero es las dificultades que hay cuando en relación a ausencia o semejanzas político-ideológicas dentro de los presidentes del bloque, lo que hace con que el bloque pueda avanzar más o menos, de acuerdo con proximidad o no. Los países, en general, no tienen un denominador común en sus fuerzas políticas que se alternan en los últimos años en las presidencias. Entonces no hay una política industrial común, no hay preferencias políticas comunes, ni siquiera cómo ven la integración sudamericana o latinoamericana. Digo, internamente a cada uno de ellos y por lo tanto, entre ellos, intrabloque, el tema se vuelve todavía más complicado. Y considerando que el régimen político, ¿no?, de estos 4 países, el presidente concentra mucho poder en sus manos. Así que se pone más rehén de los cambios presidenciales do que si hubiera un régimen político menos concentrador. Bueno, la otra cuestión que me llama la atención, que es un símbolo de estas dificultades, ¿no?, de integración en el campo político, es las dificultades que se plantearon con la entrada de la Venezuela o salida de la Venezuela del bloque. Venezuela solicitó la entrada en 2006, pudo entrar en 2012 y a partir de un arreglo que fue criticado por algunos actores políticos, y después no se integró económicamente al bloque, de hecho, y por fin fue afastado, fue puesto fuera del bloque. Lo que demuestra toda la dificultad que hubo para tratar una cuestión que era un país como Venezuela en crisis político permanente y constante. Con Macri y Temer no hubo semejanza, bueno, con Tabaré todavía menos, y actualmente Bolsonaro y Fernández tampoco. Bueno, la otra cuestión, que es una cuestión conjuntural, pero igual es un problema,
la enorme distancia entre los presidentes de Brasil y Argentina actualmente, y que la calle se queda ahí un poco en el medio del camino, sin querer comprometerse. Esta distancia está rompiendo con una alianza histórica entre Argentina y Brasil, que mucho contribuyó para la estabilidad regional en América del Sur. Y actualmente lo que se ve son esfuerzos diferenciados, se ve en el Grupo de Lima, que bueno, Argentina ahora no está más, y la preferencia brasileña por el Prosur. Hay muchos problemas internos de estabilidad regional que puede traer esta distancia entre los dos presidentes. Y por fin, sobre esta distancia, yo diría que hay un problema que se llama Brasil, gobernado por Bolsonaro. No, pobre Brasil por sí solo no es un problema. Que es una coalición de gobierno con grupos autónomos y un líder centralizador que no sabe gobernar o bien no le gusta gobernar, de hecho no gobierna. Y ni el líder ni ninguno de estos grupos autónomos que componen la coalición tiene particular interés en América del Sur o en el Mercosur. Entonces falta un grupo que impulsione el interés del país en este sentido. Brasil no quiere más compartir el liderazgo con Argentina, no quiere más liderar. Los demás no quieren más ser liderados por un Brasil de Bolsonaro. Peor, Brasil pasa a ser visto como un país difícil de tratar, ¿no? Bueno, sobre la pandemia, yo diría que se perdió una oportunidad de se agir conjuntamente. Hubo algunas del FOSEN, que son iniciativas de la burocracia del bloque, pero son limitadas. Y al final se desarrollaron iniciativas nacionalistas y orientadas para adentro que provocan estancias. Por fin, para un poco de optimismo, buscar consensos compartidos. Primero, la reflexión sobre los daños acumulados en los 30 años. Y por cuenta de esa reflexión, pensar en la resiliencia y en el convivio de la diversidad. Segundo, la búsqueda de un denominador común. Y la pandemia podría ser un ítem para eso. Ahora Brasil está haciendo una vacuna brasileña para planes de la Butanvac. Quizás puede tener una cosa más conjunta. Y por fin, la idea de cooperación técnica en áreas urgentes, que es un incentivo, a donde creo que está la cuestión de salud, la cuestión ambiental y la cuestión de la expansión de acceso digital. Se pudiera hacerla en común entre los países, sería un gaño importante. Pero quizás para eso sea necesario que Bolsonaro termine su mandato. O sea, hay que esperar un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, bueno, por compartir tus reflexiones, la verdad que bastante interesantes, haciendo acuerdo quizás sobre todo en el último punto, en lo personal. Quiero quedarme, justamente retomar algunas cuestiones que me parece que trae Miriam a consideración, pero también estuvieron presentes a la intervención de Ricardo y de Amalia, que están asociados a este común denominador y de qué manera poder identificarlo, ¿no? Después de 30 años, es decir, y si uno quiere hacer como una mirada más prospectiva, bueno, ¿de qué forma buscar un común denominador? Y hay algo que me parece que Miriam trajo, muy interesante, y es el acuerdo político. Hace unos días, a propósito de una charla sobre los 30 años del Mercosur, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, hacía mención a la importancia del arancel externo común como lo que Haas denominaba como la unidad funcional del bloque. Entonces, un poco Miriam trae esto a colación de decir, bueno, necesariamente una reforma del Mercosur pasa por flexibilizar y quizás rebajar el arancel externo común, y esto llevaría a otro tipo de integración, pero también cuál es el acuerdo político que hay detrás de eso, ¿no? Entonces ahí creo que Miriam planteaba algunas dificultades más desde el punto de vista institucional, como, por ejemplo, el hiperpresidencialismo, incluso
eso también muchas veces como puede ser un cuello de botella para coordinar ciertas acciones o áreas de política, y yo creo que la situación sanitaria y la pandemia reveló eso, ¿no? Así que nada, muchas gracias Miriam, y sin más voy a dar paso a nuestro siguiente participante. Él es Gianluca Gardini, que le estoy dando la bienvenida en este momento. Gianluca estudió Asuntos Internacionales y Diplomáticos en la Universidad de Trieste de Italia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Completó su doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge también. Ha sido presidente de Relaciones Comerciales y Sociales Internacionales con enfoque en América Latina en la Friedrich Alexander University en Nuremberg desde abril de 2013. Fue director de proyectos de varias empresas consultoras de la Unión Europea y ha estado trabajando en la Cancillería de Chile, trabajando en el equipo que organizó la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe. Los intereses de investigación del profesor Gardini son sobre relaciones internacionales con América Latina, la organización internacional, la integración regional, políticas exteriores y temas relacionados con el poder, el orden y las instituciones internacionales. Bueno, sus trabajos han sido publicados en varios países de Europa, América Latina y Norteamérica, y aprovecho entonces, primero que nada, por la predisposición y la bienvenida a Gianluca y su mirada, digamos, externa, digamos, al bloque. Así que bienvenido Gianluca y te doy la palabra. Muchas gracias, Damián. Un saludo a todos los amigos, amigas y colegas. Es realmente un placer volver a Montevideo, aunque solo virtualmente esta vez. La última vez fue en 2010, cuando estuve de investigador visitante en la Universidad de la República para escribir un artículo sobre los 20 años de Mercosur. Y 10 años después me encuentro con básicamente los mismos temas, las mismas idiosincrasias, las mismas preguntas y tal vez las mismas respuestas, no lo sé. Lo que sí me parece interesante es que el cumpleaños del Mercosur está bastante desapercibido. No sé si han mirado la prensa hoy. Si han mirado Clarín en la versión andina, el artículo sobre los 30 años de Mercosur es el artículo número 15. Anda un poquito mejor Brasil. A Folha de São Paulo presenta el cumpleaños de Mercosur como artículo número 10. Es decir, hay por lo menos 9 cosas en Brasil y en la Argentina. No he tenido el tiempo de mirar a la prensa uruguaya, pido disculpa. Pero es decir, hay 9 cosas más importantes que el Mercosur. Bueno, cierto, tenemos la pandemia, tenemos el fútbol, está clarísimo. Pero esto también nos dice mucho sobre el Mercosur. Entonces, lo que me gustaría tratar de hacer en los próximos 10 minutos es proporcionarle una mirada histórica desde afuera, de alguna forma. Justamente, yo no pretendo mirar demasiado las dinámicas internas del Mercosur, no es mi tarea. Pero sí me gustaría decir una cosa, que me parece que encarar la situación del Mercosur como crisis o como crisis permanente es bastante injusto y lingüísticamente incorrecto. Más que de una crisis, podríamos hablar de un estancamiento, de un incumplimiento. Ricardo Rosenberg habló mucho de las expectativas. Estoy totalmente de acuerdo. Altas expectativas generan decepción. Pero ¿por qué digo que hay estancamiento? Porque en la lengua española, estancamiento se refiere al detener, parar o suspender el curso de un evento, de un asunto, que es lo que le está pasando a Mercosur. Pero Mercosur no está en crisis, porque una crisis se refiere a un cambio profundo y de consecuencias importantes. Y grandes crisis, es decir, cambios muy profundos con consecuencias muy importantes, el Mercosur realmente ha tenido muy poco en 30 años de vida. Lo que es cierto es que en 30 años hubo una evolución natural en los 4 países. Acaba de subrayarlo Miriam. Una evolución natural de los intereses y de las agendas de los países miembros. Y entonces el Mercosur refleja perfectamente la evolución de dinámicas internas. Y el Mercosur desde siempre ha sido más una política de gobierno, un proyecto de gobierno, que una política de Estado.
Y espero poderlo demostrar con una mirada histórica a la que, en mi opinión, son las 5 fases históricas del Mercosur, y tal vez nos estamos aproximando a la 6ª fase. Vamos a ver. La primera fase es la que yo definiría la fase de génesis entre 1984 y 1990, entonces antes de la firma del Tratado de Asunción. Y en esta fase, tanto en la Argentina como en Brasil y en Uruguay, la naturaleza del enfoque económico era una naturaleza heterodoxa, ¿no? Entonces había un foco, sí, en la recuperación económica, también en la consolidación de la democracia, en la inserción internacional, pero no había un modelo ortodoxo. En consecuencia, el abordaje a la integración era gradual, sectorial y flexible, basado esencialmente en la complementación industrial. En una segunda fase, que empieza en 1990, con la conformación del mercado bilateral argentino-brasileño, que después se vuelve en el Tratado de Asunción un año después, hay un abordaje mucho más ortodoxo, tanto a la integración como a la economía dentro de los países integrantes. Y eso afectó a Uruguay, Argentina, Brasil, hasta cierto punto también Paraguay. Hubo más énfasis en el comercio más que en la producción. Se empieza a hablar mucho de liberalización comercial. Y el abordaje a la integración se convierte en un abordaje automático, universal y lineal para esencialmente la reducción de aranceles. Y también este enfoque muy neoliberal a nivel doméstico se refleja en una estructura institucional extremadamente básica. La tercera fase es la fase de las crisis. En este sentido, sí, realmente es crisis profundas. Los años oscuros entre 99 y 2003, la crisis asiática que se propaga a Brasil, la crisis de Argentina, la desvaluación unilateral del real por parte de Brasil sin ni siquiera consultar los otros integrantes, con consecuentes desequilibrios comerciales profundizados. Y entonces en esta fase los compromisos regionales son ignorados o evitados a través de trucos de distinta forma. Y es en esta fase que empieza una discusión muy fuerte sobre el hecho de que los beneficios del Mercosur pertenecen a pocas élites políticas y económicas en zona llave de los países miembros, ¿no? El norte de Argentina, el sur de Brasil, el centro, el corazón, Montevideo en el Uruguay. Y sobre todo, se cuestiona la capacidad del Mercosur de generar bienestar. Y esto lleva a la fase siguiente, que implica una redefinición de la identidad política y social del bloque entre 2003 y aproximadamente 2014-2015. Es la fase de la marea rosada, de las grandes críticas al neoliberalismo, del énfasis en lo social, de una preferencia clara para la solidaridad y la integración regional, por lo menos a nivel de discurso. Y entonces se relanza el proceso integracionista de Mercosur. Es una época donde tenemos el consenso de Buenos Aires. Hay más convergencia ideológica, lo estaba mencionando Miriam, la falta actual de convergencia ideológica que por contra tuvimos en los años entre 2003 y 2015, con los Kirchner en la Argentina, con Lula y Dilma en Brasil, con el Frente Amplio en el Uruguay y hasta cierto punto con Lugo en Paraguay. Y es justamente la fase en que surgen nuevas formas políticas y sociales del Mercosur. Somos Mercosur, la Cumbre de los Actores Sociales, el Parlasur y FOSEM. Pero esta fase también se acaba con el estancamiento de la misma fase a nivel nacional. Y la quinta fase, a partir de 2015 hasta probablemente hoy en día, es la fase de creciente irrelevancia del Mercosur.
tenemos crisis económicas muy profundas en la Argentina y en Brasil en estos años. También en Venezuela. Y entonces, a pesar de algunos avances que nadie quiere negar, hay una relevancia creciente del Mercosur. Miriam mencionó el caso de Venezuela. Bueno, la adhesión de Bolivia todavía está en el aire. El Código Aduanero Común, tema que todavía sigue pendiente. El FOSEM, que está siendo cuestionado, y de todas formas, el presupuesto disponible para el proyecto para 2021, según la última decisión del Consejo de Mercado Común, es de 127 millones de dólares. Ustedes no se compran ni Neymar ni Mbappé con esa plata. Imagínense, de alguna forma, recomponer las asimetrías entre los cuatro miembros. Impensable. Después, por supuesto, tenemos la divergencia ideológica entre Brasil y Argentina. Mercosur se puede argumentar que es una región más o menos cerrada, ya lo hizo Ricardo Rosenberg. Hay una reducción del comercio interbloque. Perfecto, todo bien, pero ¿dónde nos lleva eso? Nos lleva al día de hoy, en que se celebra el cumpleaños 30 de Mercosur y casi nadie se da cuenta. Se celebra una cumbre en Montevideo donde se habla de Venezuela y donde se habla de esta posible flexibilización. Y a partir de este punto, me parece que sí Mercosur podría enfrentarse a un momento de crisis en el sentido lingüístico, un momento de cambio profundo y de consecuencias importantes. Porque estamos en una fase de COVID-19 que podría tener un impacto muy importante sobre las dinámicas económicas y políticas internas de los países miembros y por consecuencia también en el Mercosur, que se ha demostrado actor irrelevante hasta el día de hoy para luchar contra la pandemia. El tema del acuerdo UE-Mercosur, que se presenta como un avance, como un logro, podría serlo y podría no serlo. Todavía no se ha ratificado. Y si no se ratificara, ¿qué pasaría con el Mercosur y con su credibilidad? Y como subraya Félix Peña, el problema no es firmar el acuerdo, es implementarlo. El problema del acuerdo UE-Mercosur, como lo dijo Félix, es la fase que empieza el día después, donde se tendrá que cumplir con todos los compromisos asumidos en los plazos establecidos. Y el punto sobre la flexibilización tiene totalmente razón Ricardo Rosenberg. No es que una área de libre comercio sea mejor o peor de una unión aduanera. Pero es cierto que diluir el compromiso tendría consecuencias políticas, sobre todo si no se tratara solo de modificar la decisión del Consejo Mercado Común número 32 del 2000, que establece la negociación en común, sino se trataría tal vez de modificar el propio Tratado de Asunción, según varios juristas y según, entre otros, Félix Peña. El artículo número 2 del Mercosur, del Tratado de Asunción, tendría que ser modificado de forma sustancial, es decir, se tendrían que modificar los objetivos del propio Mercosur. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? En la que podrían ser, según la definición de la decana, que hizo una perfecta introducción, serían conclusiones solo aproximativas. En 30 años de Mercosur, cada fase parece la natural consecuencia o continuación de la fase anterior. Y cada una de estas fases refleja el proceso apropiado, y cito la palabra del ex subsecretario de Integración Regional de Argentina, Jorge Campbell, refleja realmente las circunstancias históricas, políticas y económicas del momento. Entonces, no sirve para nada buscar como explicación del incumplimiento del Mercosur el punto de que cada administración cambió el proyecto original. Entonces, la falta de logro de Mercosur sería la consecuencia de una distorsión de un proyecto. Porque la verdad verdadera, según la palabra en el Clarín de hoy del embajador Diego Guelar, es que Mercosur no tiene un proyecto estratégico. Mercosur no se sabe exactamente qué es y qué quiere.
Y en cada fase, Mercosur es algo diferente, usado para fines políticos diferentes y con estructuras y objetivos diferentes. Y entonces la pregunta final que se ponía ya Mario Carranza en 2003, hace casi 20 años. ¿Puede Mercosur sobrevivir? Sí, cierto. Hace 1 hora y media que estamos hablando de resiliencia. Pero ¿puede Mercosur también florecer? Y este es el gran problema. Porque para florecer tenemos que decidir primero qué quiere decir florecer. Y entonces tenemos que decidir, o Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, tienen que decidir qué es Mercosur y qué son sus objetivos, tanto políticos como económicos, lo que en 30 años de historia todavía no se ha logrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluca, por compartir estas reflexiones con nosotros. Desde ya, nuevamente agradecerte la predisposición a estar compartiendo esto con el programa de Estudios Internacionales, a vos y obviamente y a todos los participantes. Por ahí la importancia de esta mirada histórica y de este Mercosur en estos 5 periodos que justamente mencionabas y que me parece que deja algo también sobre la mesa para reflexionar y está asociado a, por ahí, a que si bien en todas las etapas estuvieron presentes esta disociación entre no un Mercosur como un proyecto gubernamental y no como una política de Estado, ¿no? Me parece que eso es fundamental y transversal quizás para entender estas crisis que traías a colación y que vos decías, bueno, crisis y atendiendo justamente a lo lingüístico debería traer un cambio y es algo que no se ha visto, entonces creo que esta última etapa, la número 5, la quinta etapa que nace a partir de 2015-2016 y se proyecta hasta hoy día, justamente revela un Mercosur quizás que no está pudiendo dar respuesta, entonces ahí esta tesis de la irrelevancia del proyecto, y ahí es donde vienen estas reflexiones que todos traían sobre, bueno, cómo plantear quizás un escenario prospectivo y a partir de dónde. Yo hoy al comienzo les había propuesto a los participantes que eventualmente si tenían alguna pregunta en particular, dado que ya estamos a unos 15 minutos de terminar, las volcaban en el chat. Yo veo 2 preguntas, ¿sí? Las voy a traer, pero mientras tanto, y eventualmente para dar un segundo turno, porque es cierto que las 4 intervenciones han sido bastante ricas y han dinamizado más estas reflexiones. Quizás un poco sobre lo que significa, cuáles son los escenarios que se vislumbran a la luz justamente de las intervenciones que han hecho, así que eventualmente abro este segundo turno para nuestros ponentes y nuestras ponentes a propósito de sus intervenciones, así que si les parece bien, antes justamente de dar a conocer estas preguntas, que en realidad son bastante breves, abriría este segundo turno pensando un tiempo estimado de 5 minutos cada uno, a propósito de esta primera intervención. No sé quién quiere empezar de los 4, si eventualmente quieren como reflexionar en un segundo turno, pero bueno, me pareció la verdad que bastante importante esta primera ronda, sobre todo la complementariedad entre las presentaciones, ¿no? Particularmente hay una pregunta que está dirigida para Ricardo, que refiere sobre el relacionamiento intrarregión y por qué ALADI no aparece en la reflexión como mecanismo relevante para pensar el Mercosur, pensando que la ALADI es una zona de libre comercio integrada por 12 países de América Latina. Eso por un lado. Después hay una pregunta dirigida a Gianluca en particular, si piensa que la decisión del Ombudsman sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como mala administración, y cuáles son las consecuencias futuras en cuanto a agenda medioambiental para Europa. Pero bueno, quizás después hay otra pregunta que también es bastante relevante sobre los costos políticos que implicaría esta flexibilización a la cual hacía mención hoy Ricardo y ahora profundizaba también Gianluca. Con esto, si les parece, tiro como estas preguntas y abrimos este segundo turno.
No sé, Ricardo, si querés comenzar vos. Dale, aprovecho, gracias por las preguntas. Aprovecho, empiezo por esa pregunta y si querés hago algún comentario general de cosas que escuché. Efectivamente, la LADI es fundamental. América Latina es la región que yo creo prioritaria para los intereses de todos nuestros países, pero América, y es verdad que en el ámbito de la LADI y en el ámbito de América Latina está casi en zona de libre comercio, ¿no? O sea que por eso también vuelvo al punto anterior. Las políticas nacionales y las ofertas productivas exportadas a nuestros países van por detrás de las políticas comerciales. La LADI y América Latina es prácticamente una zona de libre comercio y el comercio intra-América Latina es cada vez más insignificante. Cada vez más, no, digo, en los últimos años, como decía Gianluca, y perdón porque generalizo tanto, pero digo, en los últimos 10 años ha sufrido una caída importante y hoy explica mucho menos que antes y nunca explicó mucho. O sea que quiero decir con esto que construir zonas de libre comercio es un prerequisito para tal vez incrementar nuestra inserción internacional, pero para eso hay que tener oferta productiva exportadora. No obstante ello, quiero decir que en esa zona de libre comercio faltan dos puentes que son fundamentales. El primer puente es entre los países, sobre todo entre Argentina y Brasil, con México, porque ese no es, ahí no hay zona de libre comercio, hay solo acuerdos parciales, o sea que ahí falta un puente importante. Uruguay tiene un acuerdo muy profundo con México, Argentina y Brasil no. Y el otro es el puente de Mercosur o de cada uno de los países que componen con Centroamérica, ¿no? Que obviamente tiene una menor importancia relativa que México, pero efectivamente no hay tampoco zona de libre comercio con esos países. El otro punto importante es que aun cuando hay casi cero arancel, todos los países tienen subregionalmente, tienen sus propias, y bilateralmente, sus propias reglas de origen, sus propias normas técnicas, sus propios condicionantes para ir a intercambio. En ese sentido, hay un trabajo muy interesante del BID, de Mauricio Masquita Moreira, donde muestra las ventajas que habría de consolidar ese espacio regional, unificando reglas, unificando barreras, etc. Pero me parece que lo que comentamos del Mercosur no podría ser la extensión a América Latina, en el sentido de que nuestros países no han logrado avanzar en una inserción internacional diferente que permitiera aprovechar ese mayor libre comercio, esa condición necesaria pero no suficiente para aumentar y mejorar la inserción internacional. Dos o tres comentarios aprovechando estos minutos adicionales que nos dio Damián. Una cuestión, ¿por qué? Dos o tres cuestiones. Creo que Miriam en un momento dijo algo así como que la integración y la unión aduanera era una suerte de lock-in effect, ¿no? Efectivamente, se hablaba mucho de eso, en el sentido de que si uno tiene un arancel externo común, si uno tiene una unión aduanera, incluso las políticas domésticas, va a haber un lock-in effect. Y efectivamente eso funcionó bastante, porque nuestros países hicieron alteraciones, violaron cuestiones, compromisos, no avanzaron en otros, pero, por ejemplo, el arancel externo común, el 80% se cumple. Entonces, y ninguno firmó un acuerdo con terceros países, por más que podía haberlo hecho violando obviamente la normativa, pero lo podía haber hecho si hubiera tenido la decisión política de hacerlo, ¿no? O sea, hubiera pedido un waiver, se hubiera ido, hubiera hecho algo, pero lo hubiera podido. Quiere decir que de alguna manera actuó como ese lock-in effect, pero yo creo que no necesariamente ese lock-in effect tiene que ver solo con el arancel externo común, ¿no? O sea, uno puede sacar el arancel externo común y el lock-in effect
puede servir para otras políticas, para otros compromisos, para otras cuestiones que hacen al ámbito nacional, regional, y no tanto con terceros países. No estoy defendiendo la idea de salir de la Unión Aduanera, solo digo que si los países llegaran a explorar ese escenario, no me parece la desaparición del Mercosur, tampoco me parece la solución a los problemas del Mercosur, quiero decirlo con toda otra cuestión que me pareció muy relevante, que tiene que ver también con la política comercial común de los países. Cuando uno tenía la sensación, y de esto también se escribió y se discutió mucho, de que la política común iba a generar mejores posicionamientos frente a terceros mercados, ¿no? Y obviamente no es lo mismo como uruguayo, como argentino o como paraguayo ir a negociar con terceros países que ir en forma conjunta. De todas maneras, yo quiero decirles que no se cumplió mucho ese objetivo, ¿no? Porque el resto del mundo, cuando nos ve, se da cuenta enseguida de las diferencias que hay entre nosotros, y entonces permea y negocia bilateralmente de la mejor manera posible. E incluso en lugares donde no hay intereses tan concretos, como puede ser organismos multilaterales, donde no hay una cuestión tan clara de que también se han visto fallas de coordinación entre los países y no ha habido una posición conjunta en más de uno de esos. Quiere decir que la política comercial común no siempre cumplió el prerequisito de la mayor coordinación, de la mayor consistencia de las políticas. Y finalmente, comentario respecto a la convergencia o no ideológica y la importancia que eso tiene. Yo creo, como decía Gianluca, efectivamente es muy importante tener intereses comunes para consolidar y profundizar una integración. Y sobre todo en un contexto de negociación intergubernamental. Entonces los intereses comunes son muy importantes. Dicho esto, yo quiero decir que en la época de mayor convergencia ideológica de los procesos de los países, que duró bastantes años, no hubo grandes avances y grandes consolidaciones en este proceso. Porque de alguna manera primó en esos líderes comunes una visión más nacionalista y una visión más, en algunos casos, una visión más internacionalista en otros, y no en ninguno, creo yo, o en mi evaluación de ese proceso, no hubo un esfuerzo de profundización y consolidación de la integración. Y finalmente, comentario vinculado a la estructura institucional del bloque. Y en eso, por ahí soy provocativo para mis colegas que vienen de las ciencias sociales y más institucionalistas, yo no creo que una organización institucional diferente del Mercosur hubiera inhibido las violaciones o la falta de compromisos para con el proceso integrador. O sea, el Mercosur, y parafraseando también a Jorge Campbell, que me emocionó que Gianluca lo mencionara, el Mercosur no puede ser más completo, más institucional, más integral que los países que lo componen, más estable que los países que lo componen. Y entonces de eso no hay estructura institucional que pueda modificar, me parece a mí, ese límite. Y sobre eso he escrito en otra vida un trabajo, pero bueno, obviamente es materia opinable como todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gianluca está pidiendo la palabra, por favor. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias, Ricardo. Bueno, primeramente contestar a la pregunta de Claudia Sánchez Bajo, que saludo, he leído su trabajo, hasta lo he usado, así que un placer recibir su pregunta. Yo no he leído toda la decisión, pero la decisión del ombudsman, o de la ombudsman en este caso, bueno, no son obligatorias, no se tienen que cumplir, y de todas formas no quiere decir mucho desde el punto de vista de los tiempos, porque el hecho de que la comisión no haya completado los estudios de impacto antes de la conclusión es demasiado tarde. La consecuencia de esto puede ser sobre todo política, porque le da más armas a los opositores del acuerdo, esto es cierto, y menos fuerza a la comisión.
Esta es la única verdadera consecuencia que yo veo. Me parece tal vez más importante el segundo punto que menciona Claudia, que es, tiene que ver con la oposición a un cierto tipo de política de la Unión Europea. No son solo los ecologistas, son también, es una extraña alianza de ecologistas y también de formaciones más populistas, especialmente de derecha. Al tener elecciones en varios países europeos, este año y el próximo también, vamos a ver qué va a pasar. Porque yo le hablo desde Alemania y no es cierto lo que va a pasar en Alemania después de la época Merkel. El compromiso con la Unión Europea va a seguir totalmente inalterado, esto es cierto. Acá sí estamos hablando de política de Estado y no de gobierno. Pero lo que un cambio de coalición y un cambio de liderazgo dentro de los partidos de la coalición de gobierno en Alemania puede decir, creo que va a ser bastante importante. Sinceramente va a ser bastante importante. Y el impacto que esto podría tener en el proceso de ratificación, yo no lo puedo cuantificar, no lo puedo evaluar en este momento, pero sí me imagino que pueda tener su peso. Un par de consideraciones más. Retomo el tema que comentó Ricardo sobre la institucionalización. Yo también coincido que una mayor o diferente institucionalización no hubiese hecho una gran diferencia en el desempeño del Mercosur, porque al final las organizaciones internacionales son lo que los Estados miembros hacen con ella. Eso vale no solo para el Mercosur, vale para la Unión Europea, vale para las Naciones Unidas. No podemos pedir a Naciones Unidas que entregue cada vez más recursos y sin comprometer más recursos públicos. Lo mismo se aplica al Mercosur. Y en este sentido, comentarios. El primero es que esta generación de expectativas en el Mercosur es el resultado y a la vez produce una doble brecha, en el sentido de que hay una brecha muy fuerte entre el discurso político y los resultados y las negociaciones diplomáticas dentro del Mercosur, pero hay una segunda brecha que me comentó Marcel Vaillant ahí en la Universidad de la República en su momento, entre realmente la letra de los tratados y de los acuerdos y lo que realmente está vigente. Entonces tenemos realmente una doble brecha. Y tal vez, para mirar adelante, la cooperación funcional podría ser algo para relanzar o mejorar el desempeño del Mercosur, es decir, identificar una vez más intereses claros, comunes y pequeños, no demasiado ambiciosos, en que todos los socios puedan coincidir y puedan hacer un esfuerzo común. Gracias. Gracias, Gianluca, entonces por este segundo turno y esas reflexiones. No sé si Amalia y Miriam quieren hacer uso de esta segunda vuelta. Miriam. Sí. Adelante. No, apenas un comentario con la tercera pregunta que fue más en abierto sobre los cancilleres. Yo creo que no cambia. Lo que sí puede cambiar, ya pasa, pero si se ponen más protagonistas todos los ministros, o sea, salud con salud, agricultura con agricultura, educación con educación, si se incentiva este tipo de interacción, los cancilleres propiamente no sé si tendrán mucho a contribuir. Después un comentario sobre lo que dijo Gianluca y también Ricardo Rosenberg sobre las dificultades del Mercosur. Me parece de oír esto que el Mercosur es como si fuera una estructura vacía, un casco que se llama Mercosur y que se van poniendo diferentes presidentes de turno, momentos de la historia, intereses del periodo, se van entrando en esta estructura. Después sale, entra otro, y sale, entra otro. O sea, el Mercosur sin objetivos definidos, sin saber
que es florecer, es el Mercosur. SACE nunca quiere saber cuáles son sus objetivos. Pero igual yo creo que es importante el casco, la estructura, porque es siempre un espacio que un gobernante de más buena voluntad con la integración puede ocupar y de ahí actuar. Muchas gracias, Miriam. Amalia, no sé si vos tenías palabra ahí, adelante. Y capaz que, digo, se han dicho muchas cosas y bueno, no nos queda tanto tiempo, digamos, pero creo que como un hilo conductor, digamos, de todos los intercambios ha sido la cuestión de la capacidad de resiliencia, algo que ha como sido compartido por todos. Y yo creo que eso tiene que ver con que existieron fuertes expectativas en torno de este proyecto que evidentemente no han sido satisfechas, digamos, ¿no? En eso creo que todos, digamos, asumimos esa brecha, digamos, en torno de lo que es expectativa y el resultado, de eso no hay lugar a dudas. Lo que se dijo también de que nunca se ha devenido el Mercosur en política de Estado de los integrantes, digamos. Eso manifiesta también, digamos, realmente el real anclaje que tiene esto a nivel de las sociedades, y los cambios de gobierno después manifiestan esto, ¿no? Lo de los vaivenes. Cambia el presidente y cambia la impronta, digamos, ¿no? Había por ahí, o sea, los susceptibles y recipiendarios que somos, ¿no?, de la voluntad política o de la orientación ideológica de turno del gobierno. Y ahí había algún comentario sobre la LADI, digamos, esto lo manifestaba también en el Congreso de Gridale la semana pasada el director de la propia LADI, Sergio Abreu, que decía, digamos, ¿no?, que bueno, a pesar de los avances que ha habido, digamos, queda siempre la pregunta acerca de la voluntad efectiva de los estados en avanzar en esto, que es una parte, lo de la cuestión de los aranceles. Después queda lo que decía Ricardo, de profundizar a partir de eso, digamos, ¿no? Y hacer realmente eso carne en articulaciones productivas y demás. Había por ahí también alguna pregunta que decía, ¿por qué no ha habido un Brexit en el Mercosur? Y bueno, yo creo que también va asociado a lo anterior, digamos, ¿no? La idea, digamos, de que no ha generado esos intereses o esos beneficios implícitos que hicieran que esto se convirtiera en un tema político para alguien, y que de repente consiguiera movilizar digamos, un movimiento a la Boris Johnson que pudiera convertir eso en un issue político, ¿no? Eso habla también de la relativa irrelevancia, y digamos que esto ha sido recogido por varios de los colegas. La pregunta respecto a un futuro prometedor que aparecía en el chat para los estados asociados al Mercosur, y digamos, eso va también, digamos, un poco de la mano del desmonte de los órganos regionales que hemos visualizado en los últimos años. Creo que ahí no podemos esperar como demasiada, digamos, avance, o al menos, digamos, no vislumbro mucha luz por ese lado. Y finalmente, respecto al tema de la estructura institucional, yo concuerdo, digo, con lo que se ha dicho. No hay realismo mágico en torno de las instituciones, digamos, ¿no? O sea, las instituciones, según el pope del institucionalismo, son puras normas, ¿no? Decía, las instituciones son las reglas del juego, y si los jugadores no quieren jugar, es como cuando uno le dice al niño, tómese la sopa, que si no llamo al hombre de la bolsa. Y si el hombre de la bolsa tampoco le gusta la sopa, o sea, las instituciones obviamente canalizan comunicación, facilitan la cooperación, permiten el flujo, digamos, de recursos, pero tampoco es que sean la varita mágica, digamos, ¿no? De todas maneras, me parece, en el andamiaje institucional del Mercosur, esta cuestión de la cooperación funcional sirve quizás para explicitar esos intereses comunes de los que estuvimos hablando. Y por ahí va mi alusión a la necesidad de esa diferenciación temática en cuestiones que hacen a lo comercial, a lo ambiental, a lo sanitario, donde yo sí visualizo que eventualmente se puede, digamos, generar
a partir de las experiencias traumáticas que hemos tenido los sanitarios, el ejemplo me parece no plus ultra, generar espacios de profundización para esta cooperación, que yo subrayo debiera ser, digamos, abordada con una mirada más integral. En ese sentido era la perspectiva que yo proponía incorporar de la multidimensionalidad del desarrollo, sin hacer apología de ninguna dimensión del desarrollo en exclusiva. Sí me parecía fundamental tener una mirada integral. Bueno, y espero no haberme olvidado de ningún aspecto fundamental de los que me habían preguntado o que me había sentido aludido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amalia, por estas reflexiones de segundo turno, sobre todo a nuestros participantes. Yo, quizás antes de culminar, porque estamos en hora, y quizás voy a dar como algunos puntos antes de dar como un cierre formal a esto. Quizás, Wilson, vos lo quieras hacer, ese cierre, o bueno, eventualmente después de esto nos despedimos, pero bueno, creo que hay algunos puntos que me parecen fundamentales que no fueron transversales a las 4 intervenciones y que los traigo acá. Uno de ellos es esto que hablaba María de la resiliencia. Creo que eso ha estado presente a lo largo de estas 2 horas, discutido desde distintos lados, de distintas dimensiones del proceso de integración, pero me parece que ha estado sobre la mesa y me parece importante como rescatar eso, ¿no? Como este bloque ha, por así decirlo, cambiado distintas crisis, tanto domésticas o externas al bloque. Por otro lado, algo que trajo Jean-Luc que me pareció también sumamente interesante, es esta cuestión, esta dualidad de la crisis-cambio, ¿no? Y de la importancia quizás como de recuperar lingüísticamente lo que significa crisis, y a partir de eso, qué es lo que se puede generar para adelante. La primera intervención de Amalia, a partir de, que después Gianluca también la trajo a partir de esa periodización del Mercosur, y es la importancia de la historia, ¿no? Ese Mercosur de hace 30 años no es el mismo de ahora, pero porque, hay un proceso también histórico que atraviesa al bloque. Es más, creo que Gianluca trajo algo que me parece sumamente importante, y es la génesis del bloque, es decir, esta etapa previa, ¿no? Que Gerardo Caetano en algunos de sus trabajos tiene ese Mercosur que no fue, ¿no? Y que me parece que es ese Mercosur de la génesis 94-90, previo a Asunción, que tenía justamente otro enfoque. Y después, para finalizar, yo creo que también algo que traía Ricardo y sobre todo Miriam, pero también fue transversal en las 4 intervenciones, lo del acuerdo, ¿no? Y este acuerdo que implica buscar comunes denominadores. Hoy en día sobre la mesa está, bueno, quizás la cooperación funcional que hacía recién Amalia, refería quizás a como buscar agendas que puedan generar como estas unidades funcionales para mirar para adelante, o esto que decía Ricardo justamente de, bueno, o perfeccionar la herramienta, o ver de qué forma, por ejemplo, el acceso externo común contribuiría a mantener unido esto. Para cerrar, quizás quiero como traer esto, lo de la brecha que hacía mención Gianluca, y que me parece que siempre pasa a la hora de pensar los organismos internacionales, y es, últimamente también, uno cuando mira los discursos de los actores políticos sobre el Mercosur, sobre todo de sus presidentes, siempre se habla como, porque, ¿no? El Mercosur como algo externo al país que en ese momento lo está liderando, ¿no? Entonces me parece también importante bueno, que estos estados son parte de esa estructura institucional, entonces no se les puede pedir, no se puede ser tan ambicioso con esa estructura, cuando en realidad la voluntad nacional muchas veces es distinta o difiere de los objetivos planteados. Contarles nada más que esto está siendo grabado, que vamos a tener una cobertura en la prensa, así que Gianluca, mañana quizás hagamos, no en el puesto número 9, pero quizás en algún primero o segundo lugar de la prensa uruguaya. Así que eso creo que es una buena noticia quizás. Esto está siendo grabado, nuestra facultad tiene un canal de YouTube, así que quiero agradecer desde ya a los colegas de la unidad de comunicación que están participando, están haciendo una cobertura de esto, y van a hacer una edición, que así que posteriormente el PEI va a hacer una relatoría del mismo, y va a estar acompañado de este video grabación, y vamos a subirlo a YouTube, así que les vamos a compartir todo esto, porque creo que esto es una acumulación, un acervo mercosuriano que debe aportar justamente a un escenario futuro. Quiero agradecer especialmente a mis colegas del PEI, a Wilson
Y bueno, muy especial a Amalia, a Gianluca, a Miriam y a Ricardo, y bueno, ojalá que nos encontremos pronto para seguir discutiendo estos temas. Así que desde ya y a todos por haber participado y haber aguantado estas 2 horas. Muchas gracias. Gracias a ti también. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos a todos.